Ya. Ok, entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces, como les decía, el primer tema tiene que ver justamente con la organización sociopolítica de México. Y vamos a ver como primero el gobierno, el sistema de gobierno. En todas las modalidades anteriores, en todos los países, si ustedes observan, la característica había sido que el gobierno siempre lo llevaba a cabo una persona, lo encabezaba un monarca, que se podía llamar zar, se podía llamar faraón, se podía llamar rey, etcétera, tlatoani, pero la característica era siempre esa. El gobierno lo ejercía una sola persona de acuerdo a su criterio. Y cuando ese gobierno se ampliaba a otros territorios, entonces se llamaba imperio, como el imperio azteca, o en el momento posterior a la conquista, el imperio español. El poder del gobernante era absoluto. Sin embargo, a finales del siglo XVIII surgieron algunas ideas muy novedosas en ese momento, que hoy consideramos casi obvias, que hablaban de la igualdad de los individuos, de la primacía de la ley, esto es que ni el gobernante debe estar por encima de la ley, debe haber una constitución que diga cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones, y todos lo deben cumplir. La voluntad general, que tiene que ver con esto del pacto social y los acuerdos que se toman, la soberanía democrática, que significa que el poder realmente reside en el pueblo y por medio de la democracia le delegamos nuestra parte de soberanía hacia nuestros gobernantes, que son nuestros representantes, no nuestros jefes, nuestros representantes. Y bueno, la división de poderes, que ahí hubo una discusión, había algunos que pensaban que se tendría que dividir en 4 poderes, otros que pensaban en 3. Finalmente, en la mayor parte del mundo ha prevalecido el modelo de 3 poderes, ¿no? Estas ideas que hoy nos parecen muy obvias, en ese momento eran tremendamente revolucionarias, y aquellos que lo pensaron y que lo llevaron a cabo sufrieron mucha persecución. Por ejemplo, bueno, Montesquieu, Rousseau, todos ellos fueron escritores perseguidos. Y cuando se hace la independencia en los Estados Unidos, que es el primer país que establece una forma de gobierno democrática, pues fue una ruptura muy, muy fuerte, ¿no? A nivel internacional creó mucha inquietud. Los modelos básicos que se han generado son el presidencial y el parlamentario. El parlamentario es, digamos, el típico Inglaterra, donde hay una monarquía, el rey reina, pero no gobierna, el que gobierna es el primer ministro, y el primer ministro es el jefe del partido que gana la mayoría en el Parlamento. Hoy en día hay 2 cámaras, ¿no? La Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, y el primer ministro sale de la mayoría de la Cámara de los Comunes, que son los que no tienen título nobiliario. Y, por ejemplo, algunos países como Canadá aplica este modelo, aunque no tienen nobleza y no tienen Cámara de los Lores y ese tipo de cosas, sí tienen el modelo del primer ministro y son una república, pero bajo el modelo parlamentario. En el caso de otros países, México entre ellos, Estados Unidos, casi toda América Latina, se fueron por el modelo presidencial, o sea, el gobierno lo encabeza un presidente, que es, digamos, el líder del poder ejecutivo, y hay otros poderes diferenciados y se constituyen una república. Estados Unidos fue el primer país que se constituyó así. En México y Latinoamérica, que hicieron sus procesos de independencia un poco después, bueno, siguieron mucho el modelo de Estados Unidos, que era altamente revolucionario en su momento. Según nuestra Constitución, México, el nombre formal de México es Estados Unidos Mexicanos. Retomamos el modelo de Estados Unidos de América, ¿no? De hecho, cuando Centroamérica se separó de nosotros, se pusieron como nombre Estados Unidos de Centroamérica. Fue como el primer momento, ya después, bueno, hubo variación en los nombres. Y el país es una república democrática, representativa y federal. Democrática porque, bueno, a través del voto escogemos a nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes, les decía, no son nuestros jefes, son nuestros representantes, entonces tenemos una democracia representativa. Y federal porque, bueno, recordarán que nos matamos durante casi 50 años para definir si íbamos federal o centralista, y al final de cuentas ganó el federalismo porque es el que da mayor libertad a los estados.
les permite tener su propia constitución, sus leyes, y en un momento dado el territorio del Estado está adherido a la federación por decisión. Entonces, México está integrado por 31 estados libres y soberanos y un distrito federal o capital, que es donde se asientan los poderes de la federación. Y a partir de 2016, el nombre que recibe la capital de nuestro país ya no es Distrito Federal, sino es Ciudad de México. En términos estrictos, el Distrito Federal es la zona donde está la Presidencia de la República, la sede del Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia. Esa área sería el Distrito Federal. Y en realidad la Ciudad de México pues es toda la capital del país, ¿no? Todo el territorio que tiene también zonas rurales. Bueno, el gobierno de México completo, o sea, los 3 poderes englobados, se llaman Supremo Poder de la Federación y se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y ese mismo esquema se reproduce en los estados con el Ejecutivo, no, bueno, en el caso de la Federación es el presidente, el Legislativo pues es el Congreso de la Unión, el Judicial es la Suprema Corte de Justicia, en los estados el Ejecutivo es el Gobernador, el Legislativo es el Congreso del Estado y el Judicial es el Poder Judicial del Estado, en el caso de Yucatán o según cómo se llame el Estado, ¿no? Todos tienen la misma figura. El Poder Ejecutivo está encabezado y es el único que elegimos por el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Ese es por elección. Cuando es un presidente interino, sustituto o provisional, eso varía según la función que esté cumpliendo, ¿no? Si es un presidente provisional, es porque el presidente constitucional se enfermó, tiene una situación, entonces, bueno, tiene que cumplir un periodo. Si es un interino, es para cumplir una parte del gobierno que le faltó. Si es un sustituto, fue porque el periodo es todavía más largo y lo tienen que prolongar. Tiene variaciones, pero, digamos, los presidentes que son elegidos y que llegan al poder mediante elecciones se denominan presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y para llevar a cabo sus funciones, se le concede la facultad de nombrar a los miembros de su gabinete. Y por eso cada titular de un área se llama secretario de Estado. Es decir, el presidente decide a quién nombra y esos secretarios tienen que rendirle explicaciones a él como presidente de la República. Él los puede llamar y decirle esto hazlo de esta manera o esto de esta otra. En el 2018 triunfó un partido que en ese momento era absolutamente nuevo, que se llama Morena, y a partir de ese momento el presidente constitucional de México es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Las secretarías que conforman el poder ejecutivo son la Secretaría de Gobernación, que se encarga de los aspectos interiores de gobierno, ¿no? La relación con los partidos políticos, con los gobiernos de los estados, los procesos de migración, las relaciones con las iglesias, todo eso. La Secretaría de Relaciones Exteriores, bueno, tiene que ver con las relaciones con otros países, tienen las embajadas para atender los asuntos con otros países y los consulados para atender las necesidades de los mexicanos en el extranjero. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio tiene que ser firmado y revisado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque ellos técnicamente no tienen una función, sino sería más bien Hacienda o Económica o la Secretaría de Economía. Relaciones Exteriores tiene que estar por los protocolos, ¿no? La Secretaría de la Defensa Nacional, bueno, pues es el Ejército y la, ¿cómo se llama? La Fuerza Aérea Mexicana, y están a cargo de la defensa del territorio nacional. La Secretaría de Marina Armada de México está a cargo de la defensa de todas las aguas territoriales, los ríos, las lagunas y el mar territorial. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es muy poderosa, es la secretaría que se hace cargo de todo el dinero público. Esto es de cobrarlo a través de los impuestos o las diferentes formas de pago al erario público y la asignación del presupuesto a los diferentes secretarías o los diferentes programas de gobierno. La Secretaría de Desarrollo Social es una secretaría relativamente nueva, se fundó con Ernesto Zedillo a partir del programa Pronasol que impulsó Carlos Salinas y está enfocada a los programas justamente para
procurar el desarrollo de la sociedad, como son los programas, oportunidades, las becas para madres solteras, las becas para estudiantes, para las personas de la tercera edad, programas de salud, en fin. La Secretaría de Cultura es una secretaría que, bueno, ve todos los aspectos del Instituto Nacional de Bellas Artes, las zonas arqueológicas en sus aspectos culturales, museos, ese tipo de temas. Medio Ambiente y Recursos Naturales es una secretaría que se fundó con Carlos Salinas, venía ya desde la época de Miguel de la Madrid, pero como Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Sin embargo, se consideró que había que darle más peso y bueno, ya recientemente con Vicente Fox se aprobó la Procuraduría Nacional, la Procuraduría del Medio Ambiente para la Profepa, para defender, ¿no?, todas las áreas naturales y protegerlas. En eso, digamos que estamos un poco atrasados, ¿no? Empezamos muy recientemente. La Secretaría de Energía, bueno, pues ve todos los temas que tienen que ver con la producción de energéticos, desde petróleo, energía eléctrica, las diferentes modalidades. La Secretaría de Economía ve todos los temas de los planes y programas para los aspectos productivos del país, desde luego, por ejemplo, los tratados de libre comercio, pero también en situaciones de crisis, como ahorita, tiene que ver los programas para estimular, ¿no?, los diferentes proyectos para estimular a la economía. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, esta se reformó, se reorganizó en el gobierno de Vicente Fox y quedó ahí todo lo que es el sector primario, ¿no? Incluyeron ahí pesca, y quedó como una supersecretaría. Ha tenido muchos problemas, la estaban tratando de hacer más flexible porque en un momento dado, por ejemplo, todos los proyectos y los programas que sacaba los ponían por internet y bueno, pues los campesinos generalmente no están al pendiente de sus redes sociales, es como muy difícil, ¿no? Entonces han tenido que hacer algunos cambios ahí para lograr la sociedad. La Secretaría de Educación Pública, pues es una secretaría que viene desde el periodo de Reconstrucción Nacional. Esta secretaría ve todos los temas de educación, salvo, o sea, desde guarderías hasta posgrados, salvo en el caso de las universidades autónomas, que ellas mismas regulan sus propios programas. La Secretaría de la Función Pública se creó con Miguel de la Madrid y ella tiene como encargo principal vigilar el proceso de enriquecimiento de los funcionarios y el manejo de los dineros públicos. Y en este último tema lo han logrado bastante bien. La Secretaría de Salud, bueno, pues ve todos los aspectos de salud, las campañas de vacunación, los hospitales de especialidad y en algún momento el Seguro Popular se montó sobre la estructura de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, pues ve carreteras, toda la construcción de carreteras, ve también esta cuestión de las placas, ¿no?, para transporte federal y la transmisión también ¿cómo se llama?, por internet y por televisión, todo lo que son ondas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en otra época era una secretaría muy importante, con mucho peso, se ha venido como disminuyendo, ahorita la están tratando de reactivar, ve todos los temas de los contratos colectivos, de los derechos laborales y en un momento de apoyo a los trabajadores. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, se creó la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria, porque se estableció en el gobierno de Carlos Salinas que ya no iba a haber reparto agrario, y entonces empezaron a desarrollar áreas y se le agregaron otras, y ya quedó más bien como una secretaría que se dedica a vigilar cómo se está moviendo el territorio, o sea, que los terrenos no crezcan, digamos, las ciudades no crezcan de manera desordenada hacia el campo y que invadan, ¿no?, en un momento dado áreas productivas, o la regularización también de ciertos terrenos, ¿no? La Secretaría de Turismo se creó con Luis Echeverría y es una secretaría que ha ido cobrando mucha importancia. De hecho, los rubros donde nosotros tenemos mayor cantidad de recursos son turismo, bueno, donde entran mayor cantidad de divisas, son primero por petróleo, después por las divisas que mandan los paisanos que están trabajando en Estados Unidos, y después por turismo. Entonces es una secretaría que en un momento dado puede llegar a tener mucho peso, es un área muy importante.
La Fiscalía General de la República no es una Secretaría de Estado, pero pertenece al Ejecutivo con cierto rango de autonomía para los procesos de investigación. El Poder Legislativo cuenta con dos cámaras. La primera es la Cámara de Senadores, que está integrada por 128 senadores, dos de mayoría. Si ustedes ya votaron, recordarán que en la boleta donde decía senadores, se podía votar por una fórmula, o votaban por los dos del PRI, o por los dos del PAN, o por los dos del PRD, o los dos que quisieran, pero no podían decir voto por uno del PRI y por uno del PRD. No, tenían que votar por la fórmula, por los dos senadores. Entonces ganan los que tengan mayor votos, ganan los dos puestos de mayoría por cada estado. Después se reparte un senador de primera minoría y luego queda uno más de representación proporcional. Y en el caso de los diputados, la Cámara de Diputados está integrada por 500 diputados en total. De estos, 300 son de mayoría relativa, es decir, hay 300 distritos en todo el país y nosotros vamos y votamos en el distrito que nos corresponda directamente por el diputado que nos interesa. Y hay 200 diputados que son de representación proporcional. Esto es, no votamos por ellos directamente, pero por una fórmula se reparte ese número de diputados. Son 5 circunscripciones y tocan 40 diputados a cada una de las circunscripciones. Se tiene una fórmula establecida y se va asignando según el número de votos que tenga cada partido. Y la intención es que hasta los partidos más pequeños alcancen a tener cuando menos 1 o 2 diputados que lleven la voz de esos electores. Y el Congreso se renueva cada 3 años. De hecho, en 2021 vamos a tener elecciones, son lo que se llaman elecciones intermedias. Y eso sirve para ver cómo está la fuerza del presidente. Se renueva el Congreso, pero también se ve el peso del presidente. En el 2012, estos fueron los resultados de la elección. Observamos que el PRI quedó con mayoría y el PAN quedó en segundo lugar y el PRD era la tercera fuerza. De hecho, Morena no existía. Los otros, y estos son los partidos pequeños, entonces había 3 partidos, digamos, importantes que se dividían, aunque se dividían de diferentes maneras el peso político. En las elecciones de 2015, el PRI vio disminuida su fuerza, tuvo que hacer alianza con otros partidos para obtener el 50% y apareció un partido nuevo, que era Morena, que obtuvo su registro en 2014. Y aquí vemos que se dividió, digamos, la fuerza que tenía el PRD en la elección anterior. Morena jaló parte de ese, el PAN se mantuvo y siguieron habiendo los partidos pequeños. En el 2018, que fue la elección de López Obrador, estos partidos que están en rojo estos estados que están en rojo son los que ganó López Obrador y el que está en azul es el que ganó el candidato del Partido Acción Nacional, Ricardo. Si ustedes ven, fue uno, nada más su estado de origen. Y esta es la distribución de los senadores. Estos son los senadores de Morena. Todos estos colores pertenecen a la coalición Juntos Haremos Historia, que encabezaba Morena, con el PT y el PES, son todos ellos. Y por otro lado está el PAN, que son estos representantes, el PRD, que vio muy disminuida su posición, y los partidos pequeños, ¿no? Como el Verde Ecologista y Nueva Alianza y demás. Y en la Cámara de Diputados, aquí observamos también el grupo de la coalición de Juntos Haremos Historia, obtuvo mayoría. Eso es un caso extraordinario, ¿no? Que la ciudadanía le dio no solo la mayoría en la presidencia, sino también en el Congreso. Observamos, aquí está Morena, estos son los diputados de Morena, y estos son los del PT. Y bueno, otros partidos como el PAN, este es el PRI y el Verde Ecologista. Entonces vemos que las fuerzas quedaron muy desgregadas y muy disminuidas. Morena hizo una irrupción muy fuerte en el escenario político mexicano. ¿Cuál es la tendencia? Pues probablemente a que desaparezca el PRD. Eso lo veremos en la próxima elección.
El Poder Judicial de la Federación está encabezado por la Suprema Corte de Justicia, que está compuesta por 11 ministros, y los tribunales colegiados unitarios de circuito y los juzgados de distrito, que digamos, esa es la parte que vemos más de cerca las personas comunes y corrientes, porque son donde se acude directamente, ¿no?, a los juzgados de distrito. Esta es la Suprema Corte de Justicia, son los 11 jueces magistrados, se van turnando, va uno siendo el magistrado presidente y los demás van, digamos, contribuyendo con las presentaciones y aportaciones. La administración, la vigilancia y la disciplina del Poder Judicial de la Federación, a excepción de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral, está a cargo del Consejo de la Judicatura. O sea, supervisa que los jueces de distrito y de circuito cumplan con sus funciones, que sean elegidos de manera ordenada y demás. A la Suprema Corte de Justicia nadie la supervisa, es nuestra máxima autoridad. Tenemos varios tribunales de acuerdo a las materias que se tienen que atender. Por ejemplo, tenemos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Tenemos el Tribunal Fiscal de la Federación, el Tribunal Superior Agrario, y cada uno de ellos atiende la materia del caso, ¿no? No puede uno llevar a un tribunal temas que no corresponden. Este sería un organigrama del Poder Judicial Federal. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la parte donde se toman las decisiones más importantes. A un lado están los tribunales. En este caso, en este ejemplo, está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero todos los tribunales quedarían a ese mismo nivel. Y por otra parte está el Consejo de la Judicatura, que es el que supervisa el funcionamiento de los tribunales colegiados de circuito que están aquí y los tribunales unitarios de circuito que están en esta parte, ¿no? Y de ahí bajan a los juzgados, que es lo que veríamos ya en la vida cotidiana, ¿no?, de las personas. Bueno, eso es lo que corresponde al gobierno. El segundo tema que vamos a ver hoy es el sistema de partidos que tenemos en México. Tenemos un sistema multipartidista, pero vamos a ver un poquito de los datos, de los conceptos que implican, ¿no? De acuerdo con Giovanni Sartori, que es el especialista en partidos políticos, se pueden clasificar por su número de componentes. Él tiene varias clasificaciones muy complejas, pero bueno, para la materia no nos interesan estas. Este es por el número de partidos que tiene. Entonces los clasifica en sistemas unipartidistas, los que tienen un solo partido, sistemas bipartidistas, los que tienen 2 partidos, y sistemas multipartidistas, que tienen 3 grandes partidos y varios pequeños. De los sistemas unipartidistas, uno de los ejemplos es uno de los modelos es el totalitario, que el ejemplo del libro sería, el ejemplo clásico sería la URSS con José Stalin. Es un modelo donde el partido, la gente tiene que pensar como el partido, y si no piensa así, se considera que es un enemigo, y por eso se llama totalitario. No solo abarca los aspectos políticos, sino también los de pensamiento y vida de la población. El que piensa diferente se le considera enemigo y se le elimina. El siguiente nivel es el modelo autoritario. También tiene un solo partido, no se permite expresar pensamiento diferente, o sea, hay una variación. Puedes pensar diferente, pero no lo puedes decir. Si te estás callado y no externas tu opinión, bueno, pues podrás estar ahí. Y el ejemplo sería la España de Francisco Franco. O sea, no te elimino mientras estés callado. En el momento en que intentes manifestar tu pensamiento, pues es inaceptable, ¿no? Solo lo que diga el partido de Franco en ese momento era lo aceptado. Un grado menos es el partido dominante en la India. En este tipo de sistemas hay un partido que controla, digamos, que siempre está tomando todas las demandas, no permite que crezcan otros partidos. Y no los elimina, no los combate, pero presenta todas las demandas de la población. Es muy flexible, digamos, y eso le permite
tener presencia en todos los temas. El ejemplo clásico sería la India. Y finalmente, en los sistemas unipartidistas, el más elevado de todos es el sistema hegemónico. Esto es un partido tan fuerte y tiene tanta presencia entre la población que no permite crecer a otros partidos. No los elimina, no los persigue, ni siquiera les quita sus demandas, las deja existir, pero es el partido que gana todas las elecciones porque es el partido que representa el pensamiento de la mayoría. En este caso, México es el ejemplo del libro de 1929, o sea, de que funda Plutarco Elías Calles, el PNR, hasta más o menos principios de los 80, cuando la reforma que hizo José López Portillo empieza a tener efectos y otros partidos como el PAN empiezan a tener triunfos electorales. Los sistemas bipartidistas, bueno, son muy claros, hay dos partidos, por ejemplo, Estados Unidos están los republicanos, están los demócratas, y o gana uno o gana otro, y generalmente lo que ha pasado es que se van alternando. Por ejemplo, ahorita ganó Biden, ¿no?, que es demócrata, estaba Trump, que era republicano, anteriormente estuvo Obama, que era demócrata, y bueno, así vamos revisando y vamos viendo que se van alternando, ¿no? Y los sistemas multipartidistas son dos: el moderado, el tipo moderado, y el polarizado. El moderado es el que tiene tres grandes partidos, como México, que tenía al PAN, al PRI y al PRD. Ahorita está cambiando. Y el polarizado sería como Alemania en los años 30, que podían ser, no sé, 10, 15 partidos políticos, y uno tenía el 8% de la votación, otro podía tener el 11%, otro tenía el 7%, todos eran más o menos del mismo tamaño, entonces no se conseguía una mayoría. Si ustedes observan, en ambos extremos, tanto en el totalitario como en el multipartidista polarizado, la consecuencia es la parálisis de la sociedad. Porque en el primer caso, en el totalitario, porque, bueno, se inhibe totalmente otro tipo de pensamiento, se elimina, y en el polarizado porque al haber la representación de todas las líneas de pensamiento, no se puede gobernar, porque no se logran acuerdos. Entonces, los más equilibrados, diría Sartori, son los tres intermedios, donde está el hegemónico, el bipartidista o el multipartidista moderado. Cualquiera de esos tres puede ofrecer muy buenos resultados. Entonces, México, si se mantiene en el multipartidismo moderado, vamos a estar bien. Si evoluciona hacia un multipartidismo polarizado, puede empezar a ser peligroso, inestable para nuestro gobierno. Los principales partidos. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, surgió en 1929, lo funda Plutarco Elías Calles. En 1936, con Lázaro Cárdenas, cambia y evoluciona hacia PRM, Partido de la Revolución Mexicana, o sea, los ideales de la revolución antes que los líderes, ¿no? Con Calles era el Partido Nacional Revolucionario, era el partido de los líderes revolucionarios, y con Cárdenas es el Partido de la Revolución. Y en 1946, como están eliminando el cardenismo del pensamiento colectivo, bueno, la reforma que le hacen es convertirlo en PRI, Partido de la Revolución, sí, pero institucional. El Partido Revolucionario Institucional, o sea, la revolución sí es importante, pero lo son más las instituciones. El PRI nació, digamos, desde PNR para defender los principios de la Revolución Mexicana. Y por lo tanto, desde sus orígenes y más durante el cardenismo, aglutinó a las organizaciones obreras, campesinas y en un segundo momento a las organizaciones populares. Ha tenido algunas crisis muy importantes. En 1987, que fue su primera gran crisis, expulsan a la corriente democrática, que era la corriente donde estaban Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo y en un momento Andrés Manuel López Obrador y otras personalidades que se fueron a fundar el PRD. En 1994 hubo una serie de asesinatos políticos. Si ustedes recuerdan, matan a Luis Donaldo Colosio, luego, bueno, matan a Mario Ruiz Massieu, y todos estos asesinatos ocasionaron una desestabilidad en el PRI.
Esa desestabilización del PRI, ábreles. En esos asesinatos generaron en el 2000 la derrota del PRI a la presidencia de la República. Si ustedes ven, bueno, hubo consecuencias muy fuertes y gana por primera vez el Partido Acción Nacional la presidencia con Vicente Fox. En el 2006, el PRI ya no solo es el segundo lugar, sino que se va al tercer lugar. En 2006 la presidencia la pelearon el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Con Calderón y con López Obrador. Y en el 2012 regresó a la presidencia de la República el PRI, en lo que se pensó que era un regreso como definitivo, ¿no? Como que había vuelto a recuperar fuerza. Y bueno, en el 2018 vuelve a salir. El segundo partido de gran importancia a nivel nacional es el PAN, que surge en 1939. En la época de Cárdenas se funda. Y si ustedes observan, el Partido de Acción Nacional tiene los colores azul y blanco, que son los colores de la Virgen María. Es un partido de, digamos, pensamiento católico. De hecho, le querían poner en un primer momento el Partido de Acción Católica. Sin embargo, por el laicismo del gobierno mexicano, eso no era posible y le pusieron el Partido de Acción Nacional. Cuando surge en 1939, uno de sus primeros planteamientos es que se opone a la política cardenista. Surge como un partido de élite y, de hecho, para afiliarse al PAN no podían, digamos, no podía uno llegar y decir quiero ingresar al PAN, sino que era por invitación. Entre sus principios está la defensa de la dignidad de la persona humana y su doctrina se basa en la doctrina social de la Iglesia Católica. En los 80s obtuvo el triunfo electoral, los triunfos electorales en presidencias municipales en Sonora, en Chihuahua, en San Luis Potosí, en Guanajuato, y a partir de ahí empezó a crecer mucho. En 1989 ganó su primera gubernatura, que fue en Baja California, y en el 2000 llegó a ganar la presidencia de la República por primera vez con Vicente Fox a la cabeza. En el 2006 recibió acusaciones muy fuertes porque su campaña política se basó en una guerra sucia contra el otro candidato, que era López Obrador, y aunque ganaron la elección, la ganaron realmente por una diferencia de 0.48, que no era nada, y se negaron a hacer la revisión de las casillas electorales de las urnas, y eso generó muchas dudas de cómo se había dado ese triunfo. El Partido de la Revolución Democrática, PRD, se creó en 1989 a partir de una fuerza electoral que había, digamos, surgido en la elección del año anterior. Es el Partido del Sol Azteca, ¿no? Usaron un logo de origen azteca y los colores del amarillo mesoamericano para diferenciarse. Sus orígenes vienen de diferentes áreas. En primer lugar, en el Partido Comunista de México, que es un partido muy antiguo, surge durante el periodo revolucionario, tienen muchas acciones, y durante los primeros años del periodo de reconstrucción y todavía durante el periodo cardenista, digamos, era un partido que tenía cierta presencia, cierta acción. Diego Rivera pertenecía al Partido Comunista, Frida Kahlo pertenecía al Partido Comunista, muchos de nuestros intelectuales estaban vinculados al Partido Comunista. Pero en los años 50 se es vetado, porque si ustedes recuerdan, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, inicia un proceso que se llamó la Guerra Fría. Y la Guerra Fría era una lucha entre dos modos productivos, el capitalismo de Estado benefactor, que estaba impulsando Estados Unidos, y el socialismo soviético. Entonces, Estados Unidos, digamos que estableció una norma de, bueno, sí te voy a ayudar y sí te voy a apoyar, pero los países que quieran recibir mi ayuda tienen que eliminar todo el pensamiento socialista. Y lo mismo pasaba en el lado soviético, ¿no? La Unión Soviética apoyaba a algunos países, pero no debían tener ningún contacto con el capitalismo. Entonces, en México, la consecuencia fue que una línea de pensamiento que anteriormente no tenía ningún problema o era vista sin ningún problema, fue vetada. A partir de la reforma política del 77 que genera López Portillo, se les permite regresar a la contienda electoral y son liberados de la cárcel o regresan del exilio los líderes comunistas que habían estado muy castigados y muy perseguidos.
En 1981 se unió con otras fuerzas políticas de izquierda y ya le quitaron lo de Partido Comunista y lo suavizaron, le pusieron Partido Socialista Unificado de México. Y en el 87 le hicieron aún más cambios y lo denominaron Partido Mexicano Socialista, o sea, antepusieron lo mexicano a lo socialista. En las elecciones del 88, digamos, creció mucho el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, pero no alcanzó a tener registro Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, los partidos de izquierda se unieron y le dieron sus candidaturas. Y a partir de ahí, se dieron cuenta de los resultados de la elección, que había un gran número de la población que coincidía con este pensamiento, y entonces en 1989 se fundó el PRD, porque, bueno, eran la segunda fuerza política, rebasaron al PAN, ¿no? Aún sin existir como partido político. En 1997 el PRD ganó la jefatura de gobierno del DF, fue la primera vez que hubo elecciones en el DF. Ganaron la jefatura de gobierno con Cuauhtémoc Cárdenas y de los 40 escaños de la Asamblea Legislativa del DF, ganaron 38. En el 2006 pelearon la diferencia con el Partido Acción Nacional y al final tenían un .48 de diferencia y se redujo a .2 a raíz de las urnas que se abrieron, y bueno, fue cuando decían que no se abría ni una más. Entonces realmente perdieron por un margen mínimo, era un empate técnico y se tendría que haber, no sé, revisado todo muy a detalle para tener un resultado muy garantizado. Y bueno, organizaron un movimiento de resistencia pacífica y en el 2012 fueron de nuevo el segundo lugar, esta vez frente al Partido Revolucionario Institucional, frente al PRI. En el 2018 ganaron las elecciones. Y bueno, en el 2018, el partido que aparece, bueno, que ya había venido creciendo desde el 2015, es Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Este partido, en el 2011, lo funda como un movimiento Andrés Manuel López Obrador, lo funda como una asociación civil, y en 2012 se convirtió en un partido político, y en enero de 2014 ya obtuvo su registro ante el IFE como tal. Las elecciones de 2015, que habíamos visto en las diapositivas anteriores, obtuvo el 8% de los votos. O sea, le quitó la mitad o más de los votos al PRD y se convirtió en la cuarta fuerza política nacional. Obtuvo 18 de los 40 asambleístas de la Ciudad de México, que eran totalmente el PRD, o sea, la mitad de lo que obtenía el PRD. Y en 2018 logró la presidencia de México y la mayoría en ambas cámaras, lo cual pues resultó muy sorprendente porque es un partido de muy poco tiempo de existir. Pero recuerden que lleva en sus filas gente del Partido Comunista y gente del PRI antiguo, ¿no? Otros partidos que existen en México son pequeños, pero tienen una presencia en ciertas regiones. Es el Partido del Trabajo, que se fundó en 1991. Este es un partido de línea de izquierda que se dedicó a trabajar fundando colonias populares y enseñando a la gente a cómo organizar sus lotes, cómo dejar los espacios para sus mercados y después cómo exigir que se pavimenten las calles y que tengan servicios. Otro partido es el Verde Ecologista de México, que se fundó en 1992 y que ha resultado más un negocio familiar que un partido como tal, ¿no? El Partido Convergencia, que se fundó en el año 2000, y el Partido Nueva Alianza, que se fundó en 2005, auspiciado por la maestra Elbester Gordillo. Y el Partido Encuentro Social, que se fundó en 2014, que es un partido pequeño, de derecha, muy orientado hacia temas de la familia, y no sé por qué, pero participan en ellos muchos actores como candidatos, mucha gente del medio artístico. Los retos que son muy fuertes para México son lograr elecciones confiables, garantizar o una segunda vuelta o un mecanismo que dé mucha certeza al proceso electoral cuando hayan los empates, ampliar la participación ciudadana. Esto es que ya se han ido dando pasos hacia allá, pero se tienen que ir asentando con su ejercicio, con el referéndum, con el plebiscito y con la iniciativa ciudadana. Esto es que la participación de los ciudadanos no se limite a los procesos electorales, sino que también cuando se vayan a tomar decisiones de las leyes o cambios que sean importantes para el país, se consulte a la ciudadanía
para poder expresar la opinión y tener una participación enriquecida. Y bueno, estos serían los temas de hoy y por su atención, muchas gracias.